por pura habilidad, como dice la señora Eleonor, que es la jefa del DEM. Ya, pues, vamos entonces con taller de biomoléculas. Vamos a partir con ejercicios de biomoléculas. Aunque normalmente biomoléculas es 1, 2, así a reventar, tímido, no más que eso. ¿Ya? ¿Qué dice el primero? A diferencia de los hidratos de carbono, hidrato de carbono, carbohidratos, que es lo mismo, un término viejo, hidrato de carbono, las proteínas. O sea, aquí me están pidiendo definir, usan como base de la pregunta el hidrato de carbono, pero me están Pero pidiendo definir las proteínas. Ese es el que me están pidiendo. Ya, pues, ¿cuál será? yo puse la de reacciones químicas, catalizar. Esa es. Precisamente por la acción de la catálisis. ¿Ya? Mm. La catálisis no es exclusiva de las proteínas porque también hay otros grupos que tienen aminoácidos, ¿ya? Que también pueden catalizar o acelerar una reacción química. Pero normalmente o antiguamente se decían que solo las proteínas podían formar una enzima. ¿Ya? Ahora ya no se dice eso porque tú puedes tener aminoácidos y no necesariamente son una proteína, un conjunto de aminoácidos con otros grupos, ¿ya? Con otro grupo orgánico, incluso inorgánico, y también ser una enzima. ¿Ya? Así que, Profe, dime, ¿puedes repetir eso? Que lo de los aminoácidos no se supone que son como los monómeros de las proteínas. de hecho, vamos para allá. La base de las proteínas, ¿ya? Vamos al tiro, pues, si ya sabemos la alternativa. Mira, ahí está la estructura de los carbohidratos, vuelvo al tiro para acá. Ahí Ujú, están los carbohidratos más comunes, ujú, los lípidos, creo que usa esta ujú. misma diapositiva, si no me equivoco. Sí. Y ahí están las proteínas, ¿ya? Ajá. Y ahí está la estructura básica que los conforma, que son los Ujú, aminoácidos, ¿ya? sí. Ahora, para definir una proteína, y este es como un consenso bioquímico, para que no se peleen ahí los bioquímicos, como dice ahí el profe de física y química, porque él es bioquímico, por cierto. Eh, los, las proteínas tienen que tener de 100 o más aminoácidos. Y ahí tú Ah, puedes decir que una proteína. Si tú tenés 99, 98, 97, de ahí para atrás, tú tienes ya. ¿Un qué? no tienes Se me cortó. un péptido, Ah, no es ya. una proteína. Entonces tú puedes tener un péptido que cumpla acción enzimática, de hecho los hay, ¿ya? Pero no es una proteína, Claro. no clasifica como proteína. Por eso es que se dice que no todas las proteínas son enzimas, cuando antiguamente se decía que sí, por el Ujú. origen de la estructura, como tú dijiste, de los aminoácidos. Antiguamente se decía que todo lo que tenía aminoácidos o estaba conformado solo por aminoácidos era una proteína, pero después dijeron, no, ¿saben qué? Vamos a complicar más la materia de los chicos. De 99 para abajo son péptidos. Y de 100 hacia arriba ya se definen como proteínas. ¿Por qué? Porque forman estructuras como esta que está acá. Entonces, de más de 100 empiezan a enredarse y Ya, empiezan a complejarse. ya. Y ahí, lógicamente, la cuestión ya se cumple más funciones, en resumidas cuentas. ¿Ya? Creo que tenía otra lámina de proteínas. Sí, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante las proteínas? Oh, se me fue por esto. Porque es de las 4 biomoléculas en la que más funciones tiene. Ojo con eso, en la que más funciones tiene. Y ahí está la enzimática, ya que no o sea, sí podríamos decir que vamos a decir entre comillas que es exclusiva. ¿Ya? La estructural no, porque los carbohidratos también pueden formar estructuras. ¿Ya? La hormonal igual, pues los lípidos también pueden formar hormonas. Las de defensa, pucha, también hay otras moléculas que no necesariamente son proteínas que pueden cumplir una función inmune. No solo las inmunoglobulinas, que lo vamos a ver ya a partir de mañana, pues, a ver, ¿sí o no? No, pues ya lo empezamos a ver el martes lo vimos, pues vimos sistema inmune, ¿no es cierto? Sí. Ya, Ujú. entonces, ya mañana continuamos con esa idea, que los anticuerpos son inmunoglobulinas, pero hay otras proteínas como ¿cómo se llaman? Las moléculas del complemento, la Ujú. citokina, ya, los interferones, ya, y esos no son proteínas. Entonces, tienen una función inmune, pero no son proteínas, ¿ya? Así que no es Ya. exclusiva la función de defensa para las proteínas.
Transporte y lo mismo, hay proteínas de transporte como los canales iónicos, etcétera, pero también hay otros transportadores, por ejemplo, los transportadores neuronales, que no necesariamente son proteínas. La contráctil, lo mismo, no todas las proteínas, no todas las proteínas del citoesqueleto, no todas las estructuras del citoesqueleto son proteínas. La gran mayoría sí. Creo que tú me preguntabas por los centriolos el otro día. ¿Ya? Los centriolos son proteínas. Están compuestos por una proteína que se llama tubulina. Y usan Sí, proteínas del citoesqueleto y solo proteínas para poder estructurar un flagelo o los cilios. ¿Ya? sí. Los cilios y los flagelos son proteicos. ¿Ya? Eso sí que sí, ahí ya sería específico para eso. Y la energética, ojo con esta, las proteínas tienen función energética, pero en la última función es cuando ya el organismo se quedó, o el ser vivo, se quedó sin carbohidratos, que es la primero que va a usar para generar energía, se quedó sin lípidos, ya que se usan de reserva, ¿ya? Agoté las reservas, ya cuando no hay nada que degradar, lo único que se puede degradar, creo que aparece aquí, no, no aparece, son las proteínas estructurales. Lo único que podría cumplir una función energética. Yo no puedo degradar enzimas u hormonas, porque si no dejo de funcionar. Entonces empiezo a consumir estructuras. Y ahí el ejemplo cruel, siempre doy el mismo ejemplo, o creo que lo dimos también, es cuando, no sé, pues nos falta el desgraciado que va a botar un perrito, un gatito, un animalito a su suerte y empieza a bajar de peso y cuando tú lo rescatas es puro cuero y hueso el pobre. Es porque sacrificó las proteínas estructurales para mantenerse vivo. Su sistema degradó la musculatura para poder generar energía. O los niñitos en estado de desnutrición, también, en realidad cualquier mamífero en desnutrición pierde masa muscular. Y es por eso, pues, sacrifica el músculo para generar energía. Eso, entonces, ¿tiene función energética las proteínas? Sí, pero no es una función recurrente, es una función de emergencia. ¿Quiénes tienen función energética? Estos percuétanos de acá, ¿ya? Los lípidos. Y los lípidos tienen función de, ¿a dónde está? Reserva, a largo plazo. Esa es como su principal función. Tienen otras funciones como estructural, hormonal, aislante. Esa es una función un poquito ya más exclusiva para los lípidos. ¿Ya? Pero ser una reserva a largo plazo es la más general. ¿Ya? Y por eso es que tenemos aquí rollitos y toda la cuestión, porque nosotros generamos reservas en función de nuestra dieta. ¿Ya? Y los carbohidratos también generan reservas, y este es un ejercicio muy recurrente, hay de hecho hartos ejercicios de este tipo por parte del DEMRE, en el que el glucógeno, que es un carbohidrato, y el almidón, que también es un carbohidrato, que están siempre compuestos por glucosa, ¿ya? Porque ese es el monómero, es como el principal monómero, no es el único de los carbohidratos, pero es como el principal, ¿ya? Y en ese caso, se forman o pueden formar reservas energéticas. Ahora, la reserva energética aquí tiene un grado de exclusividad por el tipo de célula. Entonces, el almidón es solo en vegetales. Y el glucógeno es solo en animales, porque los vegetales no tienen ni músculo ni hígado. A mí me faltó colocarle solo animales. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Que ahí el DEMRA se los cruza. Te coloca almidón en animal. Ya esa alternativa está el tiro mala. O al revés, pues te coloca el glucógeno en vegetales, y eso también está el tiro malo. Hay que ahí tratar de descartarlo. ¿Ya? ¿Tienes alguna duda con esto de las biomoléculas? Que es como una materia bien de memoria, en resumidas cuentas, ¿eh? Por si la quieres repasar o reestudiar, no es difícil porque hay que tratar de recordar los datos que tienen las tablitas, no más que eso. No, no, ninguna duda. Lo que sí, preguntarle si, por ejemplo, hay que memorizarse lo que forma la fructosa, fructosa No, con glucosa, ¿no? ya, Ah, ya. esas cuestiones, antiguamente yo te habría dicho que sí, antiguamente, hace 15 años atrás. Sí. Ahora no sería innecesario. Lo más seguro es que el DEMRE te pueda colocar esta figura, por ejemplo, que ahí se ve enredada. ¿Ya? Ujú. Puede colocar esa figura, yo diría que la colocarías más en química que en biología, te la pueden colocar, ¿ya? Y te podría decir que esta es una estructura que está compuesta con una base de carbono, que principalmente es un carbohidrato, qué posibles, qué posibles figuras, o sea, estructuras más complejas podría formar.
Y ahí en la serie de alternativas te van a colocar proteínas, lípidos, no sé, almidón, te pueden colocar un centriolo, ¿ya? Un almidón, un fosfolípido. Claramente ¿ya? La forma, como que te van a orientar a cómo tú usas el contenido, más que preguntarte esos datos así de finos de memoria. Que claro, en la prueba que tú diste, entramos. Sí, pues sí, me acuerdo, mi profe me pasó una tablita, me dijo, memorízate todo esto, y así, Memorízate. ah, Sí, y de hecho en química orgánica era muy común que tú te supieras los 14 grupos funcionales, cuál es la cetona, cuál es el aldehído, cuál es sí, el sebo, el ácido carboxílico, así. Y estáis lista, estáis lista. Estáis lista por lo menos con 4 ejercicios en química, ¿ya? Porque química te lo preguntaban así. Ahora no sé cómo lo preguntan porque no me he metido con la PAES, por lo menos, a química. Pero sí en biología te puedo dar certeza de que no te van a colocar esta figura que está acá abajo y te van a decir qué. O la ya, diferencia entre una glucosa alfa y una glucosa beta. Y aquí estamos. ¿Ya? De hecho, eso, colócale ahí, no estudiar, porque en realidad no me van a preguntar. ya, No genial, me van a preguntar, sería, pero ya dejó de ser en ese sentido una prueba de memoria, que era precisamente lo que se le criticaba a la PSU, que tú sí. tenías buena memoria, estáis salva. Pero si no tenías buena memoria, mira, como para hacer recuerdo, así como recuerdo idílico, en la PSU te habrían puesto, ¿qué grupo funcional es ese? Ay, sí, sí, me acuerdo, yo no me lo sabía. Y ese era todo, y ese era todo, y ese era todo, y ese era un éster, de hecho ahí sale. Éster. Ah, ya. Y eso, no tenía mucho. Bueno, y el aminoácido tenía dos grupos funcionales, pues por el grupo amino y el ácido Mm, carboxílico, por eso es que se llama aminoácido. claro. Y siempre lo tienen, pues entonces por eso el nombre. Y el otro, que este sí que es el pariente pobre últimamente porque ya casi no lo preguntan mucho en biomoléculas, lo mencionan en biotecnología, ya es como que esa va a ser la clase antes de fotosíntesis, ya, y ahí ya vamos a estar casi en la que más, son los ácidos nucleicos, ya que es el ADN y el ARN, que son los grandes ejemplos. ¿Ya? Ahora, Ujú. grandes ejemplos entre comillas, porque hay otra molécula que ya a esta altura deberíamos estar un poco más interiorizados, que es el ATP, que es la molécula que se almacena en las mitocondrias o que la generan las mitocondrias y que es un nucleótido porque tiene adenina, igual que el nucleótido de adenina, ¿ya? Pero modificado para almacenar energía, porque tiene la T y la P significa 3 fósforos, cuando normalmente un nucleótido tiene un fósforo. Entonces se modificaron para generar energía en función del fosfato. ¿Ya? De hecho, aquí hay una lámina donde están. Ahí hay mira, ponte tú que esa adenina, esa base, esa A, es esa A que está ahí, donde dice base, base nitrogenada. Entonces, ese es un nucleótido. El ATP, que es un nucleótido, está modificado porque este grupo fosfato lo repite 3 veces aquí. Por lo tanto, también es pariente del ADN, ¿ya? Por así decirlo, molecularmente hablando. ¿Ya? Entonces, el ATP, que es energía, es molécula energética, va perdiendo estos fosfatos o ganando estos fosfatos para almacenar esa energía. ¿Ya? Eso nomás. ¿Ya? Y eso claramente ya más de célula, porque en las mitocondrias son capaces de hacer eso. Y ahí está la clara diferencia entre ADN y ARN. Voy a limpiar aquí. Ya perdí el mouse para variar. Siempre se me pierde el mouse. Como es tan chiquitito el puntero, ahí está. Eh, y las diferencias son: S es exclusivo del ADN, S es exclusivo del ARN. ¿Ya? El azúcar, la desoxirribosa, esto es como lo más difícil del nucleótido y tampoco es que lo pregunten mucho. La desoxirribosa está en el ADN, de hecho por eso es la D, y la ribosa está en el ARN y de hecho por eso la R. ¿Ya? Y adicionalmente, el ADN tiene dos hebras. Ahí está una hebra que va hacia allá y otra hebra que va hacia acá. Y el ARN tiene una pura hebra. Vamos a dibujarla acá. Va hacia abajo. ¿Ya? Esas son las tres grandes diferencias.
¿Qué podría ser que entre en la prueba? Podría, insisto. No es una pregunta recurrente porque normalmente de biomolécula o te van a preguntar proteína o carbohidrato o lípido en el peor de los casos. Este casi nunca lo nombra, ¿ya? Por, Ujú. por si acaso. Ya, pues, ahí están las funciones, que si al final la lámina no es la misma que vimos en clases. Vámonos aquí, ya. Estas son preguntas de inicio. Normalmente es la primera pregunta con la que te vas a encontrar. Que es una pregunta de célula. Mm. En esta creo que había respondido eh, la B. Ya. Esa. La tabla describe tres tipos celulares en función de los criterios de clasificación. Y ahí tenemos que saber cuáles son las características del procarionte, de la célula vegetal, eucarionte vegetal y eucarionte animal. ¿Ya? Mm. El límite externo, o sea, la parte de afuera de la célula, el procarionte tiene una pared, eso es correcto, ¿ya? Pero R corresponde a la zona donde se encuentra el ADN. Ahora, la pared, o sea, los procariontes no tienen núcleo, ¿ya? De hecho, por eso es procarionte. Pro Mm. es primario o básico. Cario o carionte, ¿no? Cario es núcleo. Entonces estos tienen un núcleo muy básico, ¿ya? Eu es complejo. Eucarionte es núcleo complejo. Eso significa en resumidas cuentas. Entonces, el procarionte no tiene núcleo. Se habla de pseudonúcleo o de nucleoide. Cualquiera de esos dos nombres. ¿Ya? Pseudonúcleo, nucleoide, en algunos aparece núcleo, a veces usan otra denominación, que es núcleo sin membrana. Ya, ese ya es muy rebuscado. ¿Ya? Podría ser a Mm. veces, pero le encanta ponerse rebuscado a veces para algunas cosas. Pero sí, en base a lo que me colocaron aquí, efectivamente el nucleoide. Y ya eso te limitó a dos posibilidades. Ujú. ¿Ya? El vegetal tiene una pared celular, ¿ya? Ahí, correcto, ahí te lo responde, y no tiene una membrana. El núcleo, o sea, las células vegetales tienen pared membrana, ¿ya? Los procariontes lo mismo, tienen pared membrana. Y las células animales se encuentran directo con la membrana, ¿ya? De hecho, yo podría decir que estoy tocando la membrana de mis células al tocar la mano, sí. ¿Ya? Ujú. Nosotros, nuestras células no tienen una estructura que lo protejan, salvo los huesos, pero ese ya es otro eso. Mm. Así que efectivamente, la alternativa correcta es sí o sí la letra B. Este ejercicio el Denver lo repitió, ¿ya? A Mm. veces le cambian la secuencia, pero la esencia del ejercicio siempre es la misma. Y al Denver le encanta comparar de Mm. todo, pero particularmente le encanta comparar los procariontes con los eucariontes animales y vegetales. Mm. Entonces hay que ir preparado para una comparación, ¿ya? Por si acaso. Y creo que tenía, que la vimos o la puse en el PPT, ya por si lo estáis repasando, esa comparación. Mm. Si tú manejáis esa comparación y eres capaz de, con estos postulados, no postulados, pero estos, ¿cómo se llama? Estos parámetros comparativos que están aquí, entre procarionte y eucarionte, y eres capaz de rellenarlo, vacíalo y trata de rellenarlo tú. Y lo comparas. Ya. Si te salió igual, listo, no necesitáis seguir repitiendo esta cuestión y pásate a otro contenido, porque lo más seguro es que ya lo tenéis claro. Ujú. ¿Ya? Estos normalmente son lo que más ha comparado el DEMRE, ¿ya? O lo que siempre ha comparado el DEMRE. Entonces, es una muy buena comparación para estudiar. ¿Ya? Otro, pues, vámonos con otro. Profe, me queda una duda de los ribosomas. El Dale, 80 y 70S, perfecto. ¿con qué se relacionaba? Pucha, no me quedó agua para hacer el ejemplo. Ese es sedimentación. Cuando tú colocas la célula en un vaso precipitado, en un tubo de ensayo en realidad, y lo colocas en una centrífuga, un licuado de células, la centrífuga mueve el vaso ¿cómo se llama? El tubo de ensayo, ¿ya? Lo mueve, lo mueve, lo mueve, y genera sedimentos, Ujú. ¿ya? Y separaciones, Claro. separaciones por cama. A 70 nanómetros, tú te encuentras con los ribosomas de una célula procarionte.
Y en el eucarionte, a los 80 nanómetros, te encuentras con los ribosomas del eucarionte. ¿Qué significa eso? ¿Ya? En resumidas cuentas. Significa que uno es más pesado que el otro, Claro. es más grande. ¿Ya? Y el eucarionte, al sedimentar 80, a los 80 nanómetros, es un poquito más pesado que el procarionte. Y esa es la diferencia. 70S quiere decir que es más liviano y 80S quiere decir que es más pesado. ¿Para qué sirve eso? ¿O por qué le colocan ese dato? ¿Ya? Igual eso es súper medular. Si lo han mencionado, no lo han preguntado, pero sí lo mencionan. Entonces, para que no te pillen. Ya solo para eso. Los cloroplastos y las mitocondrias tienen sus propios ribosomas, que cuando las colocan en en un licuado, ¿ya? Y lo centrifugan, sedimentan a los 70 nanómetros. Entonces los ribosomas de los cloroplastos y las mitocondrias son muy parecidos a los ribosomas de las bacterias actuales. No son tan parecidos con los de la propia célula en la que se encuentran. ¿Ya? Los de la célula eucarionte, entonces, es un ribosoma un poquito más pesado, un poquito más complejo en estructura. Y para eso es. Entonces, como al Demre le gusta comparar, por eso lo coloco, por eso lo dejo puesto. Porque yo estoy esperando el ejercicio que en algún momento va a salir, tarde o temprano. Ojalá que no. En el que te van a comparar un ribosoma procarionte con un ribosoma de una mitocondria y el ribosoma de un cloroplasto. ¿Cuál es la conclusión a la que tenéis que llegar? Es que los tres son iguales. Y uno dice, ¿por qué son iguales? Porque se piensa, hay una teoría, que es la teoría endosimbiótica, que dice que los ribosomas, que las mitocondrias y los cloroplastos fueron bacterias hace miles de años, no, millones de años atrás, y que se metieron dentro de las que ahora son las células eucariontes. Y dijeron, ya vivamos aquí, más cómodo. Y más encima le ayudamos. Entonces son endosimbióticas. Ojo con eso, porque al Dambra últimamente le está gustando colocar harto cuento, harta historia. Entonces hay veces que. De hecho, yo usaba en electivo, viste, como a moda de infidencia, yo usaba en electivo, dentro de las tantas historias o cuentos que armo, en evolución, usaba un ejemplo ¿cómo se llama? De un experimento, que es el experimento de los ratoncitos, al que les cortan las colas, los cruzan, para demostrar que la teoría de la marca no era válida. Y el mismo ejemplo, yo nunca lo había visto. De hecho, me sorprendió y dije, ya sé para dónde va la micro, porque este ejemplo lo ocupo. Lo usaron en la prueba de invierno. Ahora, este ejemplo yo lo vengo usando 15 años. Cáchate lo que se demoraron para que salga el ejemplo. ¿Ya? Entonces, no es que diga, es que yo tengo aquí la panacea. Los ejemplos que ocupo yo salen en el DEMRE. No. Como que el DEMRE yo creo que se quedó sin ejemplo y dijo, ya ocupemos este experimento que nadie lo ocupa. Y ahí está, yo ahí por casualidad lo ocupo. En realidad eso, no es que tenga una bolita de cristal para que me digan qué ejercicios van a entrar. En matemática, tenemos un colega que trabajó con nosotros que está haciendo ejercicio en el Denver. Pero de los como 1000 ejercicios, no son 1000, como los 500 ejercicios que él entregó para el Denver, y por eso les pagan, por cierto, usaron uno en la prueba. Malagradecido. Cáchate, uno. O sea, ¿cuánto es la base de datos que ellos tienen para usar uno? Entonces, sí. O para armar la prueba completa. Bueno, vámonos con otro. Así que ese es el 7080. Es ese de sedimentación, ya por si acaso. Y otra duda, eso de el metabolismo energético anaeróbico y aeróbico, ¿también lo vamos a ver o no? ¿O ya, eso ya no es este es un vestigio. ¿Ya? Es un vestigio que lo coloco solo para explicarlo precisamente o por si lo quieren comparar. ¿Ya? Esa parte del metabolismo era de la parte de respiración celular, que entraba en la PCO. Sí. Porque se veía la respiración celular, que tenías que saber cuál es la respiración aeróbica, anaeróbica, que nuestras células en realidad hacen ambas, pero priorizan una por sobre otra, etc. ¿no? ¿Qué tiene que quedar claro para la paz ahora? Que la respiración aeróbica, como el nombre lo indica, aire, usa el oxígeno. ¿ya? Toda respiración aeróbica es oxidativa, usa oxígeno. Y la anaeróbica es sin oxígeno.
usa otras moléculas que normalmente es en función del CO2. ¿Ya? Consumen CO2 o alguna otra molécula, la reducen y con eso, generan energía. El anaeróbico genera mucho menos energía que el oxidativo, que el aeróbico. ¿Ya? Por eso es que nosotros respiramos en función del aeróbico. ¿Ya? Y por eso el eucarionte, como sale aquí, es aeróbico estricto, como que solo vive consumiendo oxígeno. ¿Ya? A diferencia del procarionte, y aquí ojo con ese término, es facultativo. ¿Qué significa que sea facultativo? Que puede cambiar entre modo aeróbico y modo anaeróbico, como que tiene un switch. Claro, como dependiendo del ambiente donde se encuentre. Depende del ambiente. Por eso es que estas mugres se adaptan en cualquier ambiente. Entonces pueden vivir entre CO2 o en medios reductores o en medios oxidativos sin problema. ¿Ya? Ya. Y eso es propio del procarionte, pero no para el eucarionte. Cuando, por así decirlo, evolucionó el procarionte al eucarionte, se sacó gran parte de la respiración anaeróbica y se quedó solo con la aeróbica en función de oxígeno. Ahora, si queremos ser estrictos, así muy, muy estrictos con el contenido, que vuelvo a repetir, eso ya no entra, nuestra respiración celular es anaeróbica en un principio, porque consume glucosa. Y ese resultado de la degradación de la glucosa la mezclamos con oxígeno y generamos muchísima energía. ¿Ya? Si consumiéramos solo glucosa, como lo hacen las bacterias, las que fermentan, por ejemplo, generaríamos la décima parte de lo que se genera en total, claro, la décima parte de lo que se genera en total de la respiración aeróbica. Por eso, los buzos, particularmente los buzos, u otros mamíferos que lo tienen más desarrollados que nosotros, cuando se meten al agua, no hacen esto. No inhalan, no guardan oxígeno, al contrario, lo botan. Las ballenas, ¿qué es lo que hacen? Botan un tremendo chorro de agua con aire, ¿ya? Botan y hacen la inmersión. Y ahí entran en modo apnea. Y cuando nosotros estamos en apnea, como la apnea del sueño, por ejemplo, entramos en este modo mamífero, que es un reflejo de la apnea, no consumimos grandes cantidades de oxígeno, pero nos limita. Y nos limita a la cantidad de energía que vamos a generar con la glucosa, y nos limita al movimiento. No nos podemos mover mucho, porque si nos movemos mucho nos vamos a empezar a calambrar. Y ese es el pero. Ya, como que de hecho las ballenas se dejan llevar por la corriente nomás. Después emergen, respiran un poco y después vuelven a bajar. Ellos son claramente apneicos, ellos hacen apnea por excelencia, pues son mamíferos que tienen... Nosotros también desarrollamos la apnea, o tenemos la apnea, la perdemos cuando nos volvemos conscientes, por cierto. Por eso cuando tú una guaguita la tiráis al agua, ya no para ahogarlo. Una guaguita la sumerge levemente en el agua, ella no respira, como que sabe que no tiene que respirar. Está haciendo apnea, pues. Tiene el reflejo, pues se le activa, ya porque no es consciente. Cuando nos volvemos conscientes, se nos olvida la apnea. Por cierto. Ahí está la clásica portada de aquella banda de rock. Buen disco. Justamente, ahí está la apnea. Y este otro típico comparativo de Emre. Este era. De hecho, aquí como que toma un poquito de eso que te dije de los ribosomas. De veras. La D. Ya. Una molécula, dice, en una muestra obtenida de una expedición submarina se identificó un tipo de células con las siguientes características. Se está derritiendo los hielos perpetuos y están liberando células, por si acaso. Una molécula de ADN circular principal y varias pequeñas. Ya, ese dato, ya si a ti te dicen ADN circular, tú tienes que pensar o orientar esta cuestión a que es una bacteria. ¿Ya? Porque nosotros, las células eucariontes, las plantas también, tenemos ADN lineal que tiene principio y tiene fin, ¿ya? Y se enreda y forma los cromosomas. Eso lo vamos a ver ya a partir de la otra semana, ¿ya? Las bacterias no. Da lo mismo donde tú los cortes, porque es circular, siempre como que vuelve al origen,
O sea, lo mismo donde lo cortes porque vaya a cortarlo casi en mitad iguales siempre. ¿Ya? Dos capas protectoras por fuera de la membrana celular. Ya, esas dos capas, sí, no todas las bacterias lo tienen, ya, uno es la cápsula ya, de péptidoglicano o péptidoglucano, que es lo mismo, que es exclusivo de las bacterias. Ellos solamente pueden, o sea, el péptidoglicano solo está presente en una bacteria. ¿Ya? De hecho, los antibióticos eliminan esa capa. Y por eso cuando yo me tomo un antibiótico no afecta a mis células, afecta solo a las bacterias. ¿Ya? Porque tiene el péptidoglicano. Y la otra capa es la pared celular. Entonces ahí están las dos capas. ¿Ya? Y ribosomas, y este es el dato que yo te di antes, los ribosomas, pero que son parecidos a los de las mitocondrias y los cloroplastos. O sea, su sedimentación es 70S. Esa es la similitud. ¿Ya? Si a mí ya me están dando que el ADN es circular, que tiene el ribosoma 70S y que tiene dos capas, y ahí quizás podría dudarlo, lo más seguro es que me digan que esta cuestión es una bacteria. ¿Ya? Claramente la A no es, la B no es, la C tampoco, debería ser esa y la E no es. Por lo tanto, la alternativa correcta, muy bien, es la letra D. ¿Ya? Mira, de célula siempre te vas a encontrar dentro, en el módulo común, no en el electivo, en el módulo común, el primero hasta el tercer ejercicio. Esos van a ser ejercicios de la materia que estamos viendo ahora. ¿Ya? Y en el electivo hasta el ejercicio 57, 58, parte en el 55, 55, 56, 57, 58, ahí ya se te van a empezar a meter otro tipo de ejercicios. ¿Ya? O sea, siempre los primeros que nos vamos a encontrar son ejercicios de células, de biomoléculas o de membrana. ¿Ya? Y son ejercicios que deberías tener buenos porque son los más fáciles. Ya después de eso la cosa se empieza a poner peliaguda, como le dicen los centroamericanos. Y está. ¿Y en cuál de las siguientes estructuras celulares es posible encontrar una bicapa lipídica? Es porque desde la membrana se puede formar esa estructura también. Es por eso. Porque siempre que a ti te hablen de bicapa lipídica, tú tienes que pensar en la membrana plasmática. Ya, es la B. Ya, perfecto. ¿Por qué? Porque la célula, supone que esa es la bicapa lipídica, ahí están las dos capas. Cuando hacen fagocitosis, cuando se comen a otra estructura o a otra célula, van formando una guatita hacia el interior, una invaginación, que creo que se lo nombré en clase. Ahí está la Sí. partícula que se están comiendo. ¿Ya? Cuando esto se cierra, ahí se cerró, ahí está la partícula que se comieron, ¿ya? Esa estructura se conoce como lisosoma también. Es un lisosoma externo, porque se formó por la membrana. Lo normal es que los lisosomas nazcan del aparato de Golgi, ¿ya? Pero en las células que hacen fagocitosis, tú puedes tener dos fuentes para formar lisosomas. Los lisosomas que nacen del Golgi, ¿ya? Siempre, y los lisosomas que vienen desde afuera cuando la célula se come otra cosa. Entonces, este lisosoma que se formó por la acción de la fagocitosis, los otros lisosomas que vienen del Golgi se acercan a él, se pegan a él y botan sus enzimas digestivas hacia el interior. Y ahí esa estructura se degrada, se rompe. Ya, entonces en un inicio el lisosoma que se hizo de la membrana lipídica no tendría enzima. Perfecto. Ya. No tiene enzima, sino que tiene el medio externo. Claro. Muy bien. Alternativa correcta, sí, efectivamente es la letra B. ¿Ya? El Entonces, centriolo hay dos fuentes. El centriol, claro, el es centriol no hay que proteico. ver. No, es proteico, los demás son proteicos, ese es Mira, ARN, el ribosoma, y el cromosoma es ADN. claro, el ribosoma es ARN, ¿ya? Justamente, y el cromosoma es ADN, tal cual. Tal cual. Y los que tienen TIC son proteínas, así que también lo podías descartar de esa forma, si te sabías la composición de cada estructura. Y ahí está el aparato Golgi, pues de hecho ahí tomé esa imagen, ya precisamente para indicar que los lisosomas nacen del Golgi. Y esto es un poquito específico. Yo me acuerdo que antes lo mencionaba, ahora no. Pero nunca estaba. El Golgi tiene dos divisiones. La que se conecta con el retículo endoplasmático rugoso y la división que se conecta con el retículo endoplasmático liso. Pero el aparato de Golgi en sí
no está separado físicamente, está separado de los retículos, sí. ¿Ya? Son dos cosas completamente separadas. ¿Ya? Pero el aparato de Golgi tiene, vuelvo a repetir ahí, una conexión que se conoce como cara trans o Golgi trans y el Golgi cis o cara cis. ¿Ya? La cis se conecta con el RER, con las proteínas, asimila las proteínas del retículo. ¿Ya? Y la cara trans asimila los lípidos del retículo. Retículo endoplasmático rugoso liso. ¿Ya? Esas son las caras que aparecen ahí. Ahora, esa pregunta, sinceramente, creo que la última vez que la vi, que mencionaba estas dos caras, creo que estaba estudiando yo para la PEA, por si acaso. Ya. Por si acaso. Lo digo, no vaya a hacer cosa que el DEMRE. Mira, si lo mencionan, es porque lo podrían mencionar, lo mencionarían, pero contextualizándolo. O sea, te van a dar toda esta definición que yo te di. Y te Vale, van a vale, medir cómo la usas, más que preguntártela de forma directa. claro. Ahora, todas esas contextualizaciones, si las sabes antes, claro, pues te ayudan, igual te ayudan. ¿Ya? Sí, pues. Ahora, esto sí lo pueden preguntar. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones del aparato de Golgi en las células? Y aquí hay una pequeña variación. ¿Ya? Mira, estas dos primeras, todo eso que estoy marcando ahí, entre comillas, en naranjo, porque en realidad cuando se mezcla con el verde ya no se ve tan naranjo. Esa es una función general. Es una función general, es la función que hacen todos los aparatos de Golgi. Da lo mismo si estamos en animal o en vegetales, sin excepción. ¿Ya? Pero aquí el verso cambia, porque estos dos puntitos que están aquí son exclusivos de una célula animal. Esas funciones tú no las vas a ver jamás en un vegetal. Ya. Así que ojo con eso, porque ahí a veces uno cae y la generaliza. ¿Ya? Y esto que voy a marcar con negro para que se pueda ver, es una función exclusiva del vegetal. Entonces, el aparato de Golgi está presente en todas las células eucariontes, sin excepción. Tienen una función que es general para todas las células eucariontes, sin excepción. Pero tienen esas variaciones. Y como al DEMRE le gusta comparar, podría ser que te las compare. Eso sí yo le pondría atención, claro, para un ejercicio ya, ejercicio 3, ejercicio 4, o simplemente un ejercicio electivo, ya que claramente va a ser un poquito más difícil. ¿Ya? Y la actividad secretora La, también. la secretaria es la en general, pues es la que de hecho debería haberla enchufado, debería haberla puesto aquí. Ya, Que esa en realidad es una función que va a tener en todas las células. Ahora en los ya. vegetales no se secreta mucho porque como hay pareo, sus secreciones están limitadas. ¿Ya? Sí, igual secretan. ¿Ya? Porque a veces uno piensa que, la célula vegetal está cubierta por una pared y cree que es un cofre. Ya está completamente sellado. No, pues, las células vegetales tienen ventanas o puertas para que se pueda comunicar una célula con otra. Ya, ¿Ya? Y por ahí pasan esas secreciones. ya. 8, sí, yo creo que sí. Esto la voy a Esas sacar. puertas que mencionó entre células vegetales serían como las CAF. Sí. De hecho, se llaman desmosomas. Ah, ya, sí, sí me acuerdo. Ya. Son desmosomas. Y sí, pues claro, si lo tuviese que comparar en una célula animal, ahí en la célula animal hay muchas más uniones. Son mucho más complejas porque forman tejidos también más complicados. Y claro, son proteínas que son como el velcro. Entonces, te permiten pegar las células una con otra. Ahí aparecen esas uniones, como tú decías, la unión GAP, por ejemplo. ¿Qué más tienes? ¿Cómo se llama? Hay otra unión más. Uniones oclusivas, adherentes. Ahí me iluminé. Eh, ¿qué pasa? La materia, y esto a todos nos pasa, esa materia sí entró hace muchos años, ya no entra, hace como el 2008 que no entra. Se te va olvidando porque no la vas usando. Y Sí. como no lo usáis, ahí quedó, porque la empezáis a ocupar el disco duro en otra cosa. ¿Ya? Entonces, sí, como que esa materia antigua, como que tengo que darle una vueltecita más al engrane para poder reconectarme con ella. O Ya. reactivarla simplemente. Ahí está cómo funciona el aparato de Golgi, el RER, el REL, que son, y el núcleo, porque estos que están acá, núcleo y retículos, en realidad comparten la misma membrana. Que se te hacía una pregunta que suele aparecer.
¿ya? Aquí no, pues, entre aparato y retículo hay un espacio que los separa. Ya. Así que ahí no hay continuidad de membrana, que es el término rimbombante que usa el DEMRE. Ya. Profe, Ya, una última duda. Con respecto a eso que me dijo de la cara cis y la cara trans, ya. ¿tiene que ver solamente con la orientación del Golgi? O sea, si volvemos a la imagen anterior, se llama cara trans, o sea, no, a la otra imagen que tenía antes, de donde está todo, esa. La cara trans netamente es así porque está cercana al REL. Y pues, se conecta con el red por las sustancias químicas que libera el red. Así tal cual. Ah, ya, ya, ya. Entonces, no es que tú digas, no es como el retículo, porque los retículos tú puedes decir cuál es el rugoso y cuál es el liso por la presencia o la ausencia del ribosoma. Claro. Pero el aparato de Golgi, el lado que se orientó hacia el retículo, el liso o el rugoso, ese es el cis, ese es el trans. Ya, 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 perfecto. Entonces, Y es movible, por así decirlo. claro. Y por ejemplo, cuando el RER libera las proteínas y las encapsula el Golgi, Solo lo hace con las proteínas de exportación, las que se van eso. a sacar de la célula. Ya, Porque, por perfecto. ejemplo, la célula necesita citoesqueleto, necesita Ujú, fabricar continuamente actina, miosina, o necesita una enzima para degradar la glucosa, por ejemplo. Ese ujú, no es una proteína que se vaya a sacar, va a quedar claro. en el citoplasma, probablemente. Mm, Esa proteína la sintetizan los ribosomas que están pegaditos al núcleo, que están en el citoplasma, y estoy dibujando un par de puntos, supone que esos son ribosomas que están ahí siempre en el citoplasma sintetizando eso. ujú, Pero nunca van a sacar esas sustancias químicas porque o están muy lejos del aparato de Golgi o esa proteína se usa casi de forma inmediata. claro. Solo las proteínas que se necesitan sacar, ya sea para comunicación, como una hormona, o como un neurotransmisor, por ejemplo, Mm, o proteínas que simplemente se usan en otra parte, ¿ya? Son las que va a procesar el aparato de Golgi, las que ujú, no va a usar la propia célula. ya. ¿Ya? Mm, Sí, ahí nomás, porque pucha, hay otros sistemas de comunicación. Uno siempre habla del sistema endocrino, ¿ya? O la sí. comunicación endocrina, y hay Mm, yuxtacrina, paracrina, ujú, y autocrina. autocrina, exocrina. Entonces hay un montón de sistemas. La exocrina más común, y esa yo creo que sí te suena, son las feromonas. Las Sí, feromonas pues, que tenemos los animales o los mamíferos y que son entre organismos, no son dentro sí. del organismo, por eso es que es exocrina. La Ya, ya. yuxtacrina en la comunicación que hace, por ejemplo, los vegetales a través de estas puertas, estas ventanas, pero por medios internos. No lo Claro. botan al torrente sanguíneo o al floema que tienen los vegetales para que vaya, no sé, pues entre el tallo hasta la raíz. De la Ya. raíz vuelva al tallo. Del tallo Mm, se vaya a una hoja. Esa es una como sería autocrina. Que por mm. cierto, los vegetales tienen hormonas, por si acaso. Wow, no sabía eso. Sí, pues tienen hormonas como las giberalinas, por ejemplo, o el ácido abscísico, el abscísico, el que ayuda a las hojas a caer en los Ah, arbolitos que botan su hoja, o las giberalinas, que son las que le permiten al brote germinar, son como las hormonas de crecimiento. ya, wow. Hay otra que, es igual, esa materia que ya no la preguntaron nunca más. Hay una hormona que es el etileno, no me podía Ya. acordar. Y el etileno, tú puedes ayudar, por ejemplo, si, ya que están muy caras, si compráis paltas verdes ya, o muy duras, el etileno ayuda a la maduración de las frutas. Entonces tú colocáis entre medio de esas paltas un plátano medio pasadito y va a ayudar a que maduren todos los frutos que estén ahí cerca. Wow, Y eso medio va a, hack. y va a ayudarte a madurar, no va a crecer más la palta, pero va a ablandecerse un poco. Y Ya. la vaya a poder procesar, por si acaso, por si acaso. Y Y este, este lo hicimos, no, pues no lo hicimos. si una célula posee una gran cantidad de retículo endoplasmático liso, ¿cuál de las siguientes funciones se puede asociar directamente a esta célula? Tin, 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 Ese, tin. ese que está ahí. ¿Qué célula tiene un retículo endoplasmático liso grande de nuestro cuerpo? A ver, déjame recordar el hígado. Mm, Las células ubicado. hepáticas. Las células hepáticas te va a ayudar si te da la respuesta. Tienen retículo endoplasmático liso y peroxisomas en las células hepáticas. Ah, ya, entonces, a ver. Entonces, por ahí eh, podría enganchar la respuesta.
¿Qué otras más tiene el liso? No, no me acuerdo de esta. Lo que pasa es que el retículo endoplasmático liso tiene dos funciones. Sí, ¿Ya? po. La primaria, lógica, la síntesis de lípidos, ¿no es cierto? Sí. Pero la secundaria, donde normalmente uno no se acuerda. Y la secundaria es la respuesta correcta. Mm, Por sí, cierto. sí, sí, a ver. Descártala. Ya, la síntesis Descarta de las otras. proteínas no es. Ya, perfecto. La A no es. La glicosilación de proteínas creo que tampoco. Sí, porque esa es función del Golgi. Ujú. Glicosilación es empaquetamiento de las proteínas. Se usa ese Ah, término, no glicosilación. ¿Ya? ya. Eh, la unidad de ribosomales tampoco. Ya, esa es función del núcleo normalmente, ¿eh? Porque el núcleo es Ujú. el que procesa el ARN y el ADN. Sí. Me El- tiraría más por la desintoxicación celular. Y la absorción de sustancias, que en realidad es función de la membrana. Sí. Por lo tanto, efectivamente, la alternativa correcta es la letra D. Siempre que te pase eso, trata de sacar lo que no te sirve. Siempre saca lo que no es, ¿ya? Y trata de llegar a dos posibilidades, por último. Es mucho más fácil caer en una piscina que tiene 50 y 50 probabilidad que una de un 20% probabilidad. Sí. En ese caso, trata de llegar, de acortar tus probabilidades de pegarle a la chunte, ¿ya? Ujú. Saca lo que tú sabes que no es, y si te quedan dos, ojalá, o tres, ¿ya? Ahí ya puedes jugar un 33 o un 50%, ¿ya? Que Ujú. claro, la probabilidad es mucho mayor, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Por si acaso. Ahora también recuerda que, bueno, tú nos diste una prueba que descontaba, pero antiguamente, cuando todo esto era campo, la prueba descontaba. Sí. Castigaban por mala, pues. Era eso. Sí. Por eso lo sacaron, porque se dieron cuenta que castigaban a los alumnos por mala, y que eso no se puede hacer. Ujú. ¿En qué clase de país estamos viviendo? Que castiga por malas. Por Sí, Dios. yo tuve un profe en la U que al principio descontaba por mala. Yo tuve un profe Y en la U al que le alegamos, fue una cuestión súper simple en realidad, que para él no la nota no empezaba del 1 al 7, empezaba del 0 al 7. ya. Ah, mire, maldito. Y no existe, po, porque la nota mínima es un 1, no es un 0. No, pues. Y cuando empezó a colocar 0.5 o le quedáis debiendo nota, no, ese fue para gato. No, me corté el show. No, pues el sistema chileno no lo puedes dejar mal, a menos que lo hagáis por No, porcentaje. Porque hay claro. universidades, como por ejemplo la Santa María, las notas te las colocan por porcentaje. No, y te sacaste un 7, porque te sacaste un 7%. Claro, no es tan conveniente. No, no, Pero sí, pues de 1 a 7, pues no, de 0 a 7, bueno, no le sé. sí. Sí, me acuerdo que a ese profe fui la única que le reclamó, mis compañeros eran más pollitos. Eran pollitos. Sí, no me acuerdo cómo le saqué el pillo, pero me creyó y yo así como buena. Y nunca más nos descontó porque en el fondo ninguno, bueno, uno que ninguno iba a pasar porque Claro. tenía muchas preguntas ambiguas y lo otro es que no representaba como lo que nosotros realmente aprendíamos. Es, Entonces al final no era tan motivante y creo que por ahí es lo que esa es la convencí. cuestión, pues imagínate, tenía una chorrizada de rojo. Es lógico que nadie se va a motivar, pues, y para la siguiente prueba lo único que va a hacer es que llegues urgido a la prueba. Exacto. Y más si y si tuviste puro rojo en la segunda, también tenés que entrar a cuestionar que por qué no entendieron. Mm. Sí, pues, sí, eso ¿Cachai? mismo le Esa, decía yo. Sí, esa es la sí, por cuestión. ahí. ¿Por qué no entendiste? ¿Por qué no te entendieron? ¿Qué hiciste mal? Como que ya, la primera podéis dejarla pasar, pero la segunda no. No, yo le reclamé esa misma clase porque ni siquiera salía en el programa que nos iba a descontar. Entonces le dije, profe, No, ¿cómo claro. así que esto no salía en el programa? Yo me lo leí de pe a pa. Y- Alegato, alegato. Creo que tenía que. Sí, ahí está. Que siempre se me. Sí, esa marca no era mi mouse, claro, no era mi mouse. Ahí está el retículo, rugoso y liso, no están separados, ya, por así decirlo, el último, ya, supone que ese es el último ribosoma, ese que está ahí, que estoy tratando de marcar en naranjo, ya, ese es el límite, no hay Ya, un límite físico, ya. ya. Ahora, hay células que tienen más rugoso que liso, o al revés, porque tienen más liso que rugoso, también, Mm, ya, como las células del hígado,
O las neuronas. Las neuronas tienen más rugoso que liso. Sí. A diferencia de las células musculares, ahí está. Las células musculares tienen más liso que rugoso, por si acaso. Y ahí están las dos funciones principales. Ahí está la detoxificación. Ya que uno nunca se acuerda de la detoxificación porque se centra más en la primera función, que es la de los lípidos. Claro, porque el rugoso tiene una pura función, pues, que es guardar los ribosomas para la síntesis de proteínas que se sacan. ¿Ya? Proteínas de exportación, como le dicen los sabios. Ahí está la siguiente. Unos estudiantes observan en el microscopio una célula desconocida y concluyen que se trata de una célula vegetal. ¿Qué observación les permitió llegar a esta conclusión? Me gustan esas preguntas. De hecho, estas son las como las... Mira, y si te das cuenta, 2021 sigue siendo válida. Lo más seguro es que todavía entre. Citoplasma está en todas. Perfecto. Sí que esa no es. La de los plasmidios. Los plasmidios siempre. Plastidios. Uy, no, eso me pilla. Ya. Ese es un término engañoso. Ese es un término Sí. engañoso. Ya, la voy a saltar por mientras. Ya, perfecto. Es lo ideal. Cuando te pase eso con un término que no conoces, sáltalo. Porque podría ser que descartes todas las otras y al final esa era. Ya. La membrana plasmática la tienen todas. Ya, El material genético también. ya. Por lo menos por la eucarionte. Exacto. Y en su citoplasma. Y eso también se descarta. ¿Viste? Y quedó esa. ¿Viste? Que sin saber el término llegaste a la respuesta correcta. Porque descartaste. Estoy jurando de guata que las otras cuatro no son. Entonces, te puede pasar eso de que tú no sepas que es un plastidio. Y la respuesta correcta era justamente esa. Entonces, el DEMRE te lo hace. ¿Sabéis por qué te lo hace? Porque busca el distractor, pues busca que te confundas, busca que te equivoques. Y eso siempre lo hacen de esa forma, con un término que normal, o sea, no normalmente, pero lo suelen poner en la alternativa correcta, para que el alumno no la pille y empiece, chuta, ¿qué es plastillo? ¿Qué es plastillo? ¿Qué es plastillo? No sé, me olvidé, entra en pánico, la ansiedad y hasta ahí llega. Sí. ¿Ya? Un plastidio, y ahora vamos a la definición, un plastidio o plasto es lo mismo. Y los Ya. plastos son el cloroplasto, el cromoplasto, el amiloplasto, el tonoplasto. Todo lo que termine en plasto o plastidio es vegetal. Ya, perfecto. El cloroplasto es el que almacena clorofila y por eso hace la fotosíntesis. El amiloplasto almacena el almidón del vegetal y es de color blanco. Y normalmente tú lo encuentras en las raíces, por eso es que las raíces no tienen color o tienen un leve tonalidad. ¿Ya? O a menos que haya evolucionado para tonalizarse como las zanahorias, por ejemplo. Pero ese ya es 8 versos. Pero el amiloplasto es el que almacena almidón. El cromoplasto es el que almacena, ahí sí la zanahoria, es el que almacena los otros pigmentos que no sean clorofilas, como los carotenoides, por ejemplo. La zanahoria tiene caroteno, beta caroteno. ¿Cuál dije? El tonoplasto. El tonoplasto es el que almacena el agua, porque da la tonalidad, la turgencia. La vacuola. La vacuola. Entonces, mira cómo te cambia. Tú la conoces como vacuola, pero si te colocan tonoplasto en la alternativa correcta, claro, te podría poner en aprietos. Ojo con eso. Tonoplasto, por si acaso, es la vacuola y todo lo que diga plasto o plastidio, que ahí es como más ciútico el término plasto, es vegetal, sí o sí. Ya, bacán. ¿Ya? Así que efectivamente la alternativa correcta era la letra B. Y ahí está otra vez la típica comparación, ¿ya? De célula animal, donde núcleo está presente en todas, como decías tú, retículo está presente en todas, aparato de Golgi está presente en todas las células, da lo mismo el tipo de célula eucarionte que sea, la mitocondria lo mismo, pero el centriolo, siempre en pares, ojo, siempre en pares, si la célula tiene un centriolo, lo duplica. Ya la célula animal necesita tener dos centriolos, y la próxima semana vamos a ver por qué. ¿Ya? El centriolo es exclusivo del animal, solo para animales. Los vegetales, de hecho, el proceso de la división no lo hacen con centriolos, lo hacen con las fibras del citoesqueleto y se toma más tiempo. Y por eso el vegetal se divide más lento, uno,
y por eso la fisiología vegetal es más lenta. Por eso los vegetales pueden durar mucho más tiempo que nosotros, viven más tiempo que nosotros, porque su fisiología es súper pausada y progresiva, como que lo único que la acelera es la fotosíntesis, ¿no? Ujú. Y la mitocondria aquí, bueno, la mitocondria se nos repite, el retículo también, el núcleo, de hecho ahí sale como vacuola, se ve chiquitito, pero dice vacuola o tonoplasto, y ese es exclusivo del vegetal, y el legendario cloroplasto. Que cloroplastidio también podría aparecer de esa forma, ¿ya? Pero sería, como te digo, más ciútico. Pero puede aparecer. Ya. Ya, y aquí nos metemos en la parte difícil de célula, creo yo, de la primera parte de célula, que son los de membrana, porque hay Mm, mucho contenido. Ya en la mm, parte de membrana se divide en estructura-función, ¿ya? Y en función tenemos dos funciones, transporte pasivo y transporte activo. Entonces, por eso es que está muy segmentado. Si lo ordenas mentalmente, vas a acceder más rápido a la información y se te podría hacer más fácil responder, ¿ya? ujú. Si lo estudiáis así como de memoria, lo más seguro es que no. ¿Cuál es mi recomendación? Trata de hacer un esquema parecido al que vimos en clase o al que va a aparecer aquí después, ¿ya? Ya. Hacer un esquema para poder estudiar esta parte membrana. Ya, pues, vámonos con este. ¿Qué Ya, dice? dice, con respecto a la difusión simple y la difusión facilitada, es correcto afirmar que en ambos tipos de transporte, en, En ambos en tipos de ambos, sí. Ya, la B se descarta porque es ¿ya? como, estos no ocupan energía como Ya, la ATP. difusión simple no usa energía, pero la Ujú. difusión facilitada sí. Ojo, Ah, sí, también. la facilitada, o sea, perdón, que por Dios. Difusión simple, difusión facilitada, es transporte. Ahí es la respuesta, mejor me quedo callado. Casi se me da la respuesta. No, no gastan energía. Ah, ya. Sí, No porque gastan. solo es como, me Ahora, acuerdo, mira qué es. pasa aquí. Aquí no dice gasto energético. mm, Ciúticamente te lo colocan como hidrólisis mm, ATP, que es sí, lo mismo, sí. por si acaso. Ah, ya, perfecto. Hidrólisis, ya. Las sustancias movilizadas atraviesan por la. Ya, eso es solamente cumple para difusión simple. Así que también se Ya, descarta. perfecto. Sí, esta es difusión simple. Así que la C afuera. Tiene Se que ser requiere, para ambas. claro, la D también se descarta porque es solo de la difusión facilitada Ya, muy bien. y el movimiento neto de sustancias ocurre a favor. Esa es verdadera. Y Ya. la A no sé cómo descartarla. Espérate. Porque eso puede solo ocurrir en la difusión facilitada. Alta masa molecular es alto peso. Y claro, eso es difusión facilitada. Muy bien. Ahí lo descartaste todo. Ahí ya encerraste el ejercicio, lo tenías en la esquina y tú le estás pegando. Entonces la alternativa correcta, muy bien. Ya por descarte en la letra E. Muy, muy bien. Este otro igual. Ejercicio muy. Pucha, no sé repetido. O sea, nunca los repiten, nunca te los copian ni te los pegan. Pero sí la esencia del ejercicio la usan, ¿ya? Y Ujú. estas comparaciones entre difusión simple y difusión facilitada suelen ser muy recurrentes porque otra vez al DEMRE le encanta comparar. Ahí están las dos. Y ahí está la separación, la diferencia entre difusión simple y difusión facilitada, ¿ya? Ujú. Ahí está la función y qué es lo que transportan, ¿ya? La Ujú. difusión simple pasa moléculas muy chiquititas y la difusión Ujú. facilitada, como decías tú, tienen que ser, es como que yo quisiera atravesar la pared, no voy a Claro. hacerlo, Ujú. imposible, soy enorme, tengo que pasar por una puerta y lógicamente la proteína cumple esa acción de puerta, ¿ya? Eh, Mira, a esto iba yo. Trata de cuando repases membrana, Ujú. trata de hacer un esquema parecido a este, Ya. ¿ya? Parecido, ¿ya? La composición y la función. La composición, ahí están las estructuras primordiales. Ya puede ser que se me haya escapado el colesterol, por ejemplo, que sería un lípido, ¿ya? O otro lípido aparte de los fosfolípidos, que está presente solo en animales. ¿Ya? El Ujú. colesterol es exclusivo de animales, no lo vais a encontrar nunca en un vegetal. Por eso no hay Ujú. chicharrones de lechuga, por ejemplo. Bueno. ¿Ya? Es súper, súper simple. Los vegetales tienen otros lípidos parecidos al colesterol y se llaman fitoesteroles. Ujú. Pero los lípidos vegetales son líquidos, no son Ujú. sólidos a temperatura ambiente.
Por eso el aceite vegetal es oleoso, no como la manteca que se hace dura si la dejáis a temperatura ambiente. Sí. La función, ya, dime. No, que me puse a pensar que hay veces que el aceite de oliva crea como una sedimentación. Ya, pero eso es porque seguramente no se filtró bien. Ah, ya. Es como el vino, po. Si tú el vino no lo filtraste bien, te genera sedimento en la botella. Ya. No siempre, pero para los que se toman el concho de la botella se van a dar cuenta que tomaron algo un poquito más sólido. Pero en Ya. el aceite vegetal sí, po. Ahora, cuando es muy procesado, en el caso de los aceites, te demuestra que hay un trabajo más artesanal. Y quizás eso sea más valioso para ese tipo de aceite o para el vino, po, ¿ya? En el caso de que sea tan industrializado. En el industrializado no vaya a tener sedimentos porque vaya a tener un caballero o una señora que te va a estar sacando las botellas que tengan sedimento para afuera, como Sí. productos no conformes, como le llaman los que trabajan en la alimentación. Funciones, dos, pasivas que no gastan energía, así de simple, y activas que te gastan energía de una u otra forma. ¿Ya? Siempre van a tener hidrólisis de ATP ahí para que sea bonito. Y en el pasivo vamos a tener difusiones, Ujú. simple, facilitada, partículas chicas, simple, partículas grandes, facilitada. Simples, afines a los lípidos, que pueden diluir un lípido, por ejemplo, el alcohol, ¿ya? Ujú. O los solventes orgánicos, el benceno, por ejemplo. ¿Ya? Ya. Y facilitada, partículas que pueden ser súper chicas, ya podrían pasar por la bicapa fosfolipídica, pero no lo hacen porque tienen carga eléctrica, porque no Claro. son afines a la Mm. membrana, ¿ya? Y rebotan. Entonces Sí. rebotan hasta que pillan un hoyito, que es la proteína membrana, y por ahí se cuelan, Sí. ¿ya? Y la osmosis, ojo con esa, porque esa yo creo que es la más pregunta de todas, ¿ya? Esa Sí. siempre entra la osmosis. Hay que ir preparado para un ejercicio de osmosis, ¿ya? Y ahí la Ya. vamos a ver al tiro con la osmosis, porque la osmosis, si la difusión ocurre, creo que usé ese ejemplo en clase, de A a B, la osmosis siempre va a ocurrir de B a A, en sentido opuesto, a Sí. para dónde o hacia dónde va el soluto. Entonces, si el Claro. soluto entra a la célula, el agua sale. Exacto. Si al revés, si el soluto sale, el agua entra. Mm. Y eso te genera las típicas diferencias entre célula animal y vegetal. ¿Ya? La bacteria no. La bacteria no, uno, porque el DEMRE no la pregunta, y dos, porque la bacteria se compensa de otra forma. Tiene unas Mm. proteínas diferentes en su estructura que le permiten estar moviendo el agua sin gastar energía. Y eso puede ser porque las bacterias nunca se te van a deshidratar. Wow. Ya. Bacterias, por algo son los bichos más resistentes que hay. Y ahí está el transporte activo que da lo mismo como sea. Incluso podría ser a favor de gradiente, como en el caso que sea mediado por vesículas que te van a Ujú. formar un lisosoma de estos de membrana, ¿ya? Pero como te sacrifica una porción de membrana y esa porción de membrana tienes que regenerarla, ahí vas a tener el gasto energético. Ah, Entonces, todos los transportes activos se definen por el gasto energético más que por lo que están moviendo. ya. ¿Ya? Así que ojo ahí con eso. Vámonos con otro. Creo que quedan dos. Creo. Creo. No, quedan tres. Cuatro. Vamos a un cortito. La glucosa es transportada al interior de la célula por una macromolécula de membrana cuya acción depende solo del gradiente de concentración de glucosa. ¿A cuál de los siguientes tipos de transporte comprende este mecanismo? Mm, ya. Ya. Aquí hay Entonces, datos que nosotros tenemos que saber. sí, A ver, la glucosa es transportada al interior de una célula por una macromolécula de membrana. Ya sea el primer dato. sí. Te la Y están que, moviendo. sí, y que depende solo del gradiente de concentración, o sea que no hay como gasto energético químico. Eso es justo. Y ahí están los dos principales datos. Sí. Y entonces se descarta la A, Ya, perfecto, porque se te va a gastar energía. Las bombas sí, todas gastan energía. y la difusión simple, porque te dice el tiro que es una macromolécula de membrana. Ya.
Bueno, la fagocitosis Ya, también se perfecto, descarta. muy bien. Porque la fagocitosis, pese, como te digo, que es a favor de gradiente, te pasa de una zona de más a menos, estáis sacrificando una porción de membrana que tenéis que regenerar. Entonces va a tener Sí. gasto energético. Y bueno, la pinocitosis no me acuerdo muy bien qué era, pero era algo similar como a Muy la... bien, excelente asociación. Se parece a la fagocitosis. Y Así por que eso solo la quiero la descartas. facilidad. De hecho, la pinocitosis, tú ingresas un sólido más diluido de lo normal. Es porque probablemente ese sólido es tan importante que, o para nivelarlo al interior de la célula tiene que tomar más agua que el sólido que está ingresando. Entonces se percibe como que está tomando agua, pero en realidad es una partícula que, no sé, pues ponte tú que es mucha sal y la tiene que meter al interior, por darte un ejemplo, la tiene que meter al interior, pero la tiene que diluir porque si no se descompensa. Entonces, como que hace así, toma mucha agua, pero la partícula va ahí, disuelve. Por si acaso, sí, efectivamente es difusión facilitada. La glucosa, por cierto, se mueve por una proteína de membrana, ya que es el canal de glucosa o la bomba de glucosa. ¿Ya? Cuando Sí, se mueve por la bomba, gasta energía. sí. ¿Ya? Y es solo en casos extremos, porque lo normal es que la célula coma glucosa, todas las células van a comer glucosa, pero no pueden gastar energía para comer. ¿Ya? Claro. Entonces, en ese caso, lo meten por el canal de glucosa. Y el canal es una puerta que siempre está abierta. No se paga por esa apertura. Entonces, siempre se puede pasar por ahí libremente. ¿Ya? Es como tránsito sin taco. Ahí está, po. Se ve chiquitito, porque no puedo agrandar más la figura. Le saqué la Ya. foto al formulario. De hecho, este PPT lo tenía con la figura, todo bien armado, hasta que cambié de Office y se me perdió ese PPT. Bueno, se me perdió varios más. Y dije, no, ya tengo que salir rápido y le saqué foto. Ya, el esquema muestra el transporte de una molécula a través de la membrana plasmática. Con respecto al esquema, es correcto deducir que las moléculas... Ya, esa es falsa, porque se ven más moléculas arriba, o sea, en el citoplasma que en el... Ya. Entonces, aquí te ¿Qué? dan el medio citoplasmático, aquí te Sí, colocan más y aquí casi no menos. se ve. Bueno, Ujú. Ya, esa es verdadera. es correcto decir que. Ya. Entonces, las moléculas son transportadas en contra de la gradiente. Mm, Ya, no se mueven en contra. La A no es. La B, las moléculas son transportadas por un canal proteico. esa es verdadera. Ya, mira cómo es. Mira cómo son estos señores del DEMRE. Te dieron una sucesión de datos, ¿ya? Una sucesión de datos que no todos te sirven Sí, pues. para poder determinar la alternativa correcta. ¿Ya? Sí, efectivamente debería ser la B. C, la célula requiere energía para el transporte de moléculas, ya, sí, claramente a favor de gradiente no ocupa energía. ¿Ya? Claro, De hecho, la A y la C, si tú colocaras A, tendrías que colocar tendría C. que ser. Sí, ¿Sí? pues. Tendrías dos alternativas. Ujú. D, el transporte de las moléculas se detiene cuando la concentración es mayor en el medio extra. No. Sí, ¿Cuándo se va a detener? Cuando haya la misma igualdad. cantidad. Sí, Sí. la misma cantidad. Así que D Pero eso descartado. igual te dependería si la molécula tiene carga o no, porque me acuerdo también que en el caso de los iones, Ya. el equilibrio electroquímico se lograba, era determinado más por la parte eléctrica que por ¿Qué la parte química. es lo que le pasa a la neurona? Ujú. Por eso la neurona es capaz de meter sodio y para compensarse sacar potasio. Exacto. Y ahí es cuando dice, oh, diantres, estos iones no son los que corresponden. Las cargas son correctas, pero los Ujú. iones no corresponden. Po. Y ahí normaliza los iones, saca el sodio y mueve el potasio, pero Ujú. como lo hizo o lo tiene que hacer contra gradiente, Ujú. gasta energía. Y por eso Exacto. la neurona, junto con la célula muscular, son de las células que más energía gastan. Sí. Y la E, la molécula transportada corresponde a un lípido. No podría ser un lípido, porque si es un lípido, pasaría por aquí, Acá. Sí. porque diluiría la membrana. ¿Ya? Ujú. Alternativa correcta, muy bien. B. Letra B. B. Otra.
El proceso mediante el cual una célula vegetal, al ser colocada en un medio hipertónico, Ya, mira, pierde este es agua. típico ejercicio. Este otro ejercicio que junto con el de medios, ¿ya? De medio A, medio B, suele Ah, entrar casi siempre, sí, siempre. ¿ya? Si no te va a entrar una célula vegetal, va a ser un animal. ¿Ya? Entonces Ya. yo tengo que forzosamente saber qué le pasa al vegetal en ambos medios, hipertónico, isotónico, a lo mismo, hipertónico, hipotónico, y al animal también. ¿Ya? Entonces aquí subrayado destacado primero para que no se me pierda, el tipo de célula y el medio. Mm, Ya con eso, si me acuerdo, la respuesta va a salir sola. sí. Pierde ¿Ya? agua, esta membrana plasmática se separa de la pared celular. Se denomina. Ah, Ahora, aquí hay una alternativa que es la que era, y que sí, probablemente con los cambios de la PAES no vaya, porque tienen 4 alternativas ahora. Por ejemplo, esa no es. sí, la apoptosis. Esa es la muerte celular programada. Esa la vamos a ver la próxima, o a partir de la próxima semana, porque la Sí. célula controla dentro del ciclo celular, si no su material genético está dañado y no lo puede reparar, dice, por el bien de la comunidad, me voy a eliminar. Sí. Y la citólisis creo que también se puede descartar. Ya, perfecto. Citólisis no Eh, es. y la turgencia es todo lo contrario, ¿no? Ya la célula se hincha. Siempre piensa en turgencia en el cochayuyo. Tú Ujú. cuando sacáis el cochayuyo recién sacadito del agua, trata de romperlo. Es muy durito, es como chicle. No, ya. Y eso es porque está en estado de turgencia. Es tan resistente que esa resistencia se la entrega a la turgencia. Diferencia es que el cochayuyo se seque. Y ahí está la respuesta. Ya, sí. Y estos dos términos, la plasmólisis y la diálisis, son los que me cuestan. La Ya. diálisis era como algo Pero muy similar a la, la... la diálisis ¿no? es más explicada, por lo menos el DEMRA antiguamente. Mira, voy a tomarlo de dos formas: DEMRA y la definición real. El DEMRA decía que la diálisis se veía solo en el sistema renal, ya solamente te lo puede hacer el nefrón, y el Ujú, nefrón es el encargado de hacer la diálisis, ujú, la filtración glomerular y toda mm, esa cuestión que ocurre ahí en el nefrón. ¿Ya? Entonces, a empezar, ya nada que ver, porque claro. diálisis sería como animal. Pero la diálisis en realidad es el movimiento del soluto y la Ya. osmosis es el movimiento del agua. Agua. Y esa es en realidad su definición lógica. Entonces, ¿una célula vegetal puede hacer diálisis? Sí. Sí. ¿Ya? Pero va a sufrir los fenómenos dependiendo si el medio es hipertónico o hipotónico. Ya, entonces, Entonces, plasmólisis. diálisis, claro, diálisis es un término ambiguo. No te Mm. especifica si es hipertónico o hipotónico. Ah, ya. Entonces, si es Entonces, el movimiento del soluto, la diálisis vendría siendo también como la difusión. perfecto. Ah, ya. Sí, pues, la diálisis es la difusión. Pues. Puede ser difusión simple o difusión facilitada. Mm, ya. Pero Pero es esa como es la... la definición real. Pues. Y como te digo, Ya, el DEMRE lo consideraba desde el punto de vista del sistema excretor. vale. ¿Ya? Entonces, sistema excretor tampoco entra. Entonces ya diálisis, decir diálisis ya es como anacrónico incluso. Sí, Vale. efectivamente es plasmólisis. Uno cuando habla en el sur, por ejemplo, yo viví en el sur muchos años, eh, cuando uno compra leña, que todavía se compra leña, uno tiene que comprar leña seca ahora. Antiguamente no, voy a comprar leña recién sacada del árbol y echarla al calefactor y humeaba y no calentaba nunca. Pero la leña seca tiene un poder calórico mayor porque como está seca, arde más. ¿Ya? Sí. Está en estado de plasmólisis. Ese es el término correcto. Por sí. Ya. Y que Ah, creo que en la ley sale porque ahora no se puede vender leña húmeda, hay que vender solo leña seca, seca. plasmolizada, por si Sí. acaso. Sí, ese es el término correcto que se tiene que usar. Así que plasmólisis es el equivalente a vegetales secos Ya. o Vegetal. marchitos, también puede ser. Como cuando dejáis la lechuga, por ejemplo, de la mañana a la tarde y te la quieres comer en la tarde, pero la aliñaste, se marchita, se plasmoliza, no. Sí, pues se Sí, plasmoliza, ¿no? pues Está se bien, plasmoliza. plasmolizado. Ahí están ambos.
Medio hipotónico es el que a mí me interesa y el medio hipertónico es el que me interesa. ¿Ya? Y citólisis se llama en el medio hipotónico para una célula animal y para la vegetal, perdón, para la animal en el medio hipertónico se llama crenación, es cuando la célula se arruga, se chupa. ¿Ya? En el isotónico no, porque estamos en equilibrio. Claro. Y en el medio vegetal, en la osmosis en la célula vegetal, ahí tenemos, ahí está hipertónico, plasmólisis. Y turgencia o presión de turgencia puede que aparezca ahí, o turgente, es en el medio hipotónico. El otro día salió mi señora a comprar de estas que venden a veces en el supermercado, están vendiendo lechuga como un maceterito, y tú compras toda la cuestión y puedes cortar la hojita y te dura un poco más. ¿Ya? Y se le secó, po. Y yo le dije, échale agua lo más pura posible, de esa purificada, échale agua purificada y la vas a poder salvar. Porque le generó esto, po. Le cambió el medio. Claro. Y lo dejó en la noche y al día siguiente, no estaba tal cual como cuando la trajimos, pero se había recuperado por lo menos un poquito más de la mitad. Y precisamente se cumple eso. Entonces, cuando tú tengas una planta marchita, trata de echarle, ojalá, agua destilada. Claro, uno no tiene agua destilada así al tiro, ¿ya? Pero sí por lo menos la purificada o agua de botella, que es lo más limpio posible o lo más cercano a la agua destilada, al agua, perdón, O destilada. el agua cocida, el agua hervida, ¿no? También, pues, si hierves agua, ya probablemente muchas de las impurezas se te van a evaporar y esa agua claramente fría te va a servir para poder restaurarla o por lo menos hacer que el vegetal recupere su turgencia. ¿Ya? Y ahí va a pasar a este estado. Porque pasó en un medio, perdió agua cuando se marchitó. ¿Ya? Efectivamente, pues ahí ha quedado bajo techo y bajo techo del patio se secó. Y la última, esta, la última de la tarde. Por error, un grupo de estudiantes mueve un tejido vegetal proveniente de una hoja desde un medio isotónico a un medio hipertónico. ¿Qué fenómeno experimentarán estas células? Ni si te das cuenta, mira, el Es lo mismo, ejercicio ¿no? anterior, pero ese es el tema, po. ¿Por qué lo elegí? Tú dices, es lo mismo, no tiene ni un chiste. Porque, mira, hasta la serie de alternativas tiene una secuencia muy parecida a como la presentó el DEMRE 2 años antes. Entonces el DEMRE no copia ni pega, pero sí recicla. Ya. Entonces hay que tener... A lo que voy, ¿por qué el reciclaje? Trata de hacer los facsímiles DEMRE antiguos, porque de seguro te va a tocar un reciclado. Ya, De seguro. ¿Ya? bacán. Claro, sí, pues es la misma. La respuesta, por ende, tendría que ser La A. muy bien, la plasmólisis. Sí, pues sí, es la misma. Lo único que creo que cambió fue que le agregaron crenación y Sí, citólisis. sí. La apoptosis la dejaron, po. Cáchate, pues sacaron la diálisis, que como que ya, de hecho, para el 2022 el sistema excretor, que algo de excretor por el lado endocrino se veía en el electivo, pero esto es una pregunta común, pues entonces no podían colocar diálisis aquí. No, po. Por eso es que cambiaron la serie alternativa, pero si te das cuenta, reciclaron prácticamente todo el ejercicio. Estos ejercicios así, donde te colocan un grupo, un estudiante, un grupo de estudiantes, una profesora, una persona, en un típico tejido vegetal en medio hipertónico, o tejido vegetal en medio hipotónico, o animal en cualquiera de los otros dos medios, también siempre entran. Así que tenéis que ir preparados para este y para el clásico ejercicio de medios. Te colocan un vaso separado por una membrana semipermeable, ahí te colocan el agüita, medio A, medio B altamente concentrado, bajamente concentrado, ¿para dónde se mueve? ¿Dónde ocurre la diálisis? El soluto, la difusión. De Entonces la vea. difusión, muy bien, de B a A. Y por ende la osmosis va a ocurrir de A a B. Recuerda que la osmosis siempre va en sentido opuesto para que esto mantenga el equilibrio. Claro. ¿Ya? Eso, pues, de hecho, esa era la última. ¿Alguna duda? Sí, por ejemplo, si Dime. esta membrana fuera impermeable al soluto, sí o sí debería ocurrir osmosis. Ya, osmosis ocurre, pero diálisis no. Porque como es impermeable absoluto, Ya. pero ¿Y sí. la osmosis y la difusión pueden ocurrir en simultáneo o no? O sea, ocurren siempre en simultáneo. Ah, ya.
a menos que el DEMRE te especifique, como dijiste tú, y que de hecho hace años atrás hubo un ejercicio así, donde decía separada por una membrana que es permeable solo al soluto. Ah, ya, O sea, perfecto. el soluto pasa, pero el agua no. No, bueno, O ya, al revés, po. Es permeable a la osmosis, al agua, pero el soluto no pasa, va a ocurrir el movimiento igual por fuerza de gradiente. claro, Pero lo que no se va a mover es que el soluto no va a poder pasar para acá, pero el agua va a salir, salir, va a desnivelarse más nomás, exacto, ya, perfecto. ¿ya? Por si acaso. Ujú, ya, Eso, sí, po, eso, genial. eso, po. Que por cierto, hay un ejemplo, un ejemplo cotidiano. Cuando tú tienes una taza de té y le colocas una Ujú, bolsita, ahí está ujú. ocurriendo difusión y osmosis. Ah, claro, porque el agua también o sea, la Pero, bolsa también se llena de pero agua. la bolsa no permite el paso del té. Por lo tanto, no es impermeable al soluto, pero es permeable al agua. Y el agua entra, po. Sí, pues, ya, Ahí tenía un ejemplo, por si acaso. bueno. Ya, pues, nos vemos mañana. Mañana en clases de electivo vamos a ver, vamos a continuar con sistema inmune, pues no he dicho nada. No Ya, he dicho nada. Ahí ya vamos a hacer contenido. ¿Ya? ya, genial. Mañana yo no voy a poder ir porque me Ah, toca pero ya. turno. Pero si quieres, la corremos para el martes. Yo no tengo ningún problema hacerla el martes en la mañana. A ver si el martes, no sé si tengo turno, a ver, déjame ver. O me Martes, dices, pues, si, por ejemplo, si no es el martes en la mañana, puede ser el. Mira, yo tengo libre martes, jueves en la mañana. martes 10. No, no tengo turno. ¿Tienes turno? Sí. Ya, a Po- ver. Podría ser el jueves, pero ya a mis compañeros no le incomoda. No, no, porque ellos trabajan todos y no tienen Ah, turno. Entonces tienen que, no les queda otra opción que ver el video. ya, perfecto. Es por eso, en realidad. Ya. Yo podría el jueves. Ah, ya, pues ni un problema. El jueves en la mañana, entonces. Sí, el jueves como a las 11, 11:30. Ya, 11:30, porque te queda más cómodo. Sí, Ya, el jueves a las 11:30, entonces. ya, genial. Ya, pues, Ya nos nos vemos. vemos. Chao, chao, profe. Chao, Gracias por chao. todo.